Fue el 14 de marzo de 1923 cuando mi existencia consciente sufrió una ruptura tan completa y profunda que convirtió todos los años posteriores en un peculiar crepúsculo de duda y recuerdos inexplicables. Yo, el profesor Nathaniel Aldwin Corbett, ocupaba por entonces la cátedra de Lingüística Comparada en la Universidad de Miskatonic, un puesto de modesta distinción ganado durante 3 décadas de dedicación académica a los misterios filológicos de las lenguas muertas y los pueblos olvidados. Mis colegas me conocían como un hombre de temperamento metódico, ajeno a la fantasía y a los entusiasmos que tan a menudo nublan el juicio académico. Fue precisamente esta reputación de sobria racionalidad lo que hizo que los acontecimientos de aquella tarde de marzo resultaran tan absolutamente incomprensibles para todos los que los presenciaron. Había estado dando una conferencia sobre las peculiaridades estructurales de ciertas inscripciones protoelamitas cuando, según los testimonios posteriores, dejé de hablar a media frase y permanecí rígido ante mis alumnos durante unos 20 segundos. Se informó que mi rostro sufrió una transformación tan extraña y terrible que varias jóvenes huyeron desesperadas de la sala. Entonces, sin previo aviso ni causa aparente, me desplomé sobre el atril, golpeándome la cabeza con tanta fuerza que perdí el conocimiento. Lo que siguió solo lo conozco a través de los relatos de los médicos y los recuerdos fragmentarios que, años después, emergerían de las sombras de mi conciencia como vestigios fósiles impresos en estratos antiguos. Me trasladaron a la enfermería de la universidad y de allí a mi casa bajo el cuidado del Dr. Herbert Armitage, quien había atendido a mi familia durante muchos años. Durante 5 días permanecí en un estado de profunda inconsciencia, con mis signos vitales débiles pero estables y mis rasgos serenamente definidos en una expresión que el Dr. Armitage describió con una curiosa reticencia que solo comprendería más tarde como de contemplación distante, como si la mente hubiera partido en un viaje lejano del que el cuerpo esperara pacientemente su regreso. Cuando recuperé la conciencia la tarde del 19, no reconocí a mi propia esposa. Contemplé el rostro preocupado de Eleanor con la curiosidad distante de un entomólogo que examina un espécimen desconocido. La lengua con la que intenté hablar al principio producía sonidos que hicieron que tanto Eleanor como el Dr. Armitage retrocedieran horrorizados. Una serie de fonemas, chasqueantes y modulados que no pertenecían a ningún idioma que ninguno de los dos hubiera conocido. Solo después de varios minutos de evidente esfuerzo empecé a formar palabras coherentes en inglés. Aunque mi acento y mi inflexión, según contó Eleanor más tarde, me parecían extraños, como si hablara una segunda lengua recién adquirida en lugar de mi lengua materna. Los meses siguientes constituyen una laguna en mi historia personal, un vacío que solo se llena con las observaciones de otros. Me dicen que seguí funcionando, en cierto modo, aunque mi comportamiento permaneció profundamente alterado. Pasaba horas ordenando objetos en complejos patrones geométricos, expresando mi inquietud cuando estos arreglos se alteraban. Llenaba cuaderno tras cuaderno con intrincados diagramas y símbolos que no guardaban relación con ningún sistema de escritura conocido. Lo más perturbador para Eleanor eran los momentos en que miraba mis propias manos con una expresión de desconcierto y repulsión, como si estos apéndices familiares se hubieran convertido en apéndices ajenos injertados en una conciencia que esperaba instrumentos anatómicos completamente diferentes. El Dr. Armitage, en cuya competencia siempre había confiado, resultó ser inadecuado para mi peculiar condición. Consultó a colegas de Boston y Providence, especialistas en trastornos del sistema nervioso, pero ninguno pudo ofrecer una explicación satisfactoria. La teoría predominante atribuía mi estado a una especie de fuga disociativa provocada por el exceso de trabajo y las sutiles presiones de la vida académica. El descanso y el tiempo, le aseguraron a Eleanor, me devolverían la vida. Tenían razón, aunque no de la forma que anticipaban. Gradualmente, a lo largo de casi 2 años, mi antigua personalidad se reafirmó, haciendo retroceder al extraño ocupante de mi conciencia como una marea que reclama su propia orilla. Para el otoño de 1925 me había recuperado lo suficiente como para retomar mis tareas universitarias, aunque seguía atormentado por la sensación de que algo fundamental había cambiado en la arquitectura de mi ser. No tenía recuerdos directos de aquellos meses perdidos, pero me encontraba en posesión de conocimientos que nunca había adquirido conscientemente. Una comprensión fragmentaria de fenómenos astronómicos que superaba con creces mi experiencia académica, una comprensión intuitiva de conceptos matemáticos que nunca había estudiado formalmente y, lo más inquietante, una peculiar fluidez al interpretar ciertos símbolos oscuros que nunca antes había visto. Fue este último fenómeno el que finalmente me llevaría por el camino del descubrimiento, del que nunca he regresado.
Al intentar catalogar los cuadernos que llené durante mi periodo de alteración, descubrí que podía leer la extraña escritura que había inscrito en ellos. Los símbolos adquirían significado con la misma naturalidad que un texto en inglés, aunque el contenido que transmitían me llenaba de un temor injustificable. Hablaban de vastas bibliotecas bajo las arenas del desierto, de conciencias intercambiadas a través de abismos temporales que convertían la historia humana en un mero paréntesis en la cronología cósmica, de mi propia identidad como algo prestado en lugar de innato. Los sueños comenzaron poco después. La recuperación de mi antigua conciencia, recibida inicialmente con tanto alivio por Eleanor y mis colegas, resultó no ser una vuelta a la normalidad, sino más bien un despertar a una forma más insidiosa de desplazamiento. Si bien podía volver a recorrer los pasillos familiares de la Universidad de Miskatonic, dar clases en un ambiente similar al de mi antigua institución y participar en los rituales mundanos de la vida doméstica, me encontraba perpetuamente atormentado por la sensación de haber regresado a una vida que ya no encajaba con la dimensión de lo que había sido durante esos meses perdidos. Los sueños fueron el primer y más persistente síntoma de esta profunda inquietud. Comenzaron a las pocas semanas de retomar mis tareas académicas y ocurrían con tal regularidad y viveza que la frontera entre el sueño y la vigilia se volvía cada vez más incierta. No se trataba de las fantasmagorías desordenadas que suelen caracterizar la experiencia nocturna, sino de episodios coherentes y sostenidos, con su propia lógica y consistencia internas. Me encontraba, o mejor dicho, encontraba una versión de la conciencia, que reconocía como mí mismo, existiendo en entornos completamente ajenos a la experiencia terrestre. La más recurrente de estas visiones involucraba una vasta ciudad subterránea de proporciones tan ciclópeas que eclipsaba incluso la arquitectura humana más grandiosa. Los pasillos se extendían por kilómetros, sus paredes compuestas de piedra oscura y pulida que reflejaba la luz de forma peculiar, creando efectos ópticos que sugerían espacios de más de 3 dimensiones. Los techos se elevaban a alturas que desafiaban cualquier propósito práctico, desapareciendo en sombras que parecían poseer profundidad y textura, como si la oscuridad misma se hubiera convertido en una sustancia tangible. Por estos inmensos pasillos se movían seres de una forma tan extraña que incluso en el recuerdo me cuesta encontrar un lenguaje descriptivo adecuado. Tenían una forma general aproximadamente cónica, de unos 3 metros de altura en su ápice, y sus cuerpos estaban compuestos de una sustancia rugosa e iridiscente que daba la impresión de tener orígenes tanto minerales como orgánicos. En el ápice de cada cono sobresalían 4 apéndices flexibles que terminaban en delicados y complejos órganos manipuladores, mientras que en la base 4 miembros más cortos y robustos proporcionaban locomoción. Pero era la sección central la que más llamaba la atención. Una compleja disposición de órganos que incluía una peculiar estructura canalada que parecía cumplir funciones tanto respiratorias como comunicativas, produciendo sonidos modulados de notable complejidad. Lo más inquietante era lo que solo puedo llamar el aparato sensorial. Una serie de tallos de apariencia metálica que podían extenderse o retraerse desde ranuras en la parte superior del cuerpo, cada uno terminando en lo que parecían ser órganos visuales de diversos tipos. En mis sueños, experimenté la existencia desde la perspectiva de uno de esos seres. Poseía la memoria muscular de manipular esos apéndices alienígenas, la impresión sensorial de percibir a través de múltiples órganos visuales simultáneamente, la peculiar conciencia de comunicarme mediante patrones sonoros de una complejidad que superaba con creces el habla humana. Lo más notable era la propia calidad de la conciencia. Experimentaba procesos de pensamiento que parecían operar con una claridad y un alcance que excedían con creces las limitaciones de la cognición humana, como si hubiera despertado de la limitada conciencia de la existencia humana a un modo de ser más expansivo. Estos sueños invariablemente implicaban las mismas actividades. Recorría los grandes salones hasta llegar a vastas cámaras que servían de bibliotecas, depósitos de conocimiento de tal magnitud que en comparación, Alejandría y todos los grandes archivos de la civilización humana parecían meros panfletos. Las paredes de estas cámaras estaban cubiertas de cajas que contenían extraños libros metálicos, cuyas páginas, si es que así se les podía llamar, consistían en una aleación maleable sobre la que se había grabado información mediante métodos que desconocía. Seleccionaba ciertos volúmenes con la certeza automática de una larga familiaridad, los manipulaba con esos extraños apéndices y absorbía su contenido mediante una forma de percepción que parecía obviar por completo la lectura visual. El conocimiento fluía directamente a mi conciencia a través de un mecanismo que desconocía. Al despertar de estos sueños, experimentaba invariablemente un periodo de profunda desorientación.
encontrándome confinado una vez más en la limitada prisión de la anatomía humana, viendo solo a través de 2 ojos fijos, analizando los procesos comparativamente lentos de un cerebro que operaba con severas limitaciones biológicas. Durante varios minutos cada mañana tenía que recordarme conscientemente mi identidad humana, suprimiendo los recuerdos ajenos que parecían más vívidos y reales que mi aparente vida de vigilia. No le confié estas experiencias a nadie, ni siquiera a Eleanor, quien ya había soportado suficiente angustia durante mi periodo de alteración. Ante el Dr. Armitage presenté una fachada de constante mejoría, atribuyendo mis ocasionales momentos de abstracción a la fatiga persistente. Pero en privado, había comenzado una investigación sistemática de mi propia condición, abordándola con el mismo rigor metodológico que antaño aplicaba a los problemas filológicos. Mantuve registros detallados de cada sueño, anotando elementos recurrentes, intentando cartografiar la arquitectura de esa ciudad imposible, catalogando los símbolos y la escritura que observaba en esos volúmenes metálicos. Fue durante esta investigación privada que hice un descubrimiento que transformó mi perspectiva por completo. Al examinar ciertos textos oscuros en la biblioteca universitaria, volúmenes tan poco consultados que sus cubiertas estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo, encontré referencias a leyendas y mitos que parecían coincidir con mis experiencias oníricas con una precisión inquietante. Relatos antiguos de culturas muy dispersas hablaban de una gran raza que había existido en el pasado inimaginablemente remoto de la Tierra, seres de vasto intelecto que dominaban el tiempo mismo, enviando sus conciencias hacia adelante y hacia atrás a través de las eras para habitar los cuerpos de otras especies, mientras que esas mentes desplazadas ocupaban sus propias formas en la era correspondiente. Las implicaciones eran intolerables, pero no podía descartarlas. Debía creer que mi periodo de alteración había implicado el desplazamiento de mi conciencia a un pasado lejano, mientras que una inteligencia ancestral había ocupado temporalmente mi cuerpo en la era presente. La mente racional se resistía a tal hipótesis, pero la evidencia de mi propia experiencia me obligaba a considerar posibilidades que desafiaban toda comprensión aceptada del tiempo, la conciencia y la identidad. La transformación de mis investigaciones, de especulación privada a investigación activa, comenzó con una carta que llegó en la primavera de 1926. El sobre tenía franqueo australiano y estaba dirigido, con una letra desconocida, al profesor N.A. Corbett, en relación con ciertos asuntos de interés mutuo relacionados con descubrimientos arqueológicos anómalos y fenómenos psicológicos relacionados. El autor se identificó como el Dr. Malcolm Fenwick, profesor de geología en la Universidad de Sydney, quien se enteró de mi período de alteración a través de correspondencia académica y creía haber encontrado paralelismos con sus propias experiencias. La carta del Dr. Fenwick describía una historia notablemente similar a la mía. En 1922, sufrió un colapso repentino mientras realizaba trabajo de campo en el remoto interior de Australia Occidental, seguido de varios meses de alteración de la conciencia durante los cuales su personalidad pareció ser reemplazada por otra inteligencia. Al igual que yo, finalmente recuperó su antigua identidad, solo para verse acosado por vívidos sueños de existir dentro de una vasta ciudad subterránea habitada por seres extraterrestres. Lo más significativo es que Fenwick relató que desde su recuperación se había sentido inexplicablemente atraído por ciertas regiones del desierto australiano, donde creía que podrían descubrirse evidencias de una antigua civilización prehumana. La correspondencia así iniciada continuaría durante muchos meses, y nuestras cartas cruzarían el Pacífico con creciente frecuencia a medida que compartíamos experiencias y compartíamos los resultados de nuestras respectivas investigaciones. Fenwick había localizado a varias otras personas en todo el mundo que reportaban episodios similares de desplazamiento y sueños subsiguientes. La mayoría eran académicos o científicos, un profesor de astronomía en Buenos Aires, un antropólogo en El Cairo, un especialista en lenguas antiguas en Praga, aunque no todos poseían credenciales académicas. El hilo conductor que unía a estos diversos individuos era un periodo de alteración de la conciencia seguido de persistentes sueños o visiones, de la misma ciudad alienígena y sus habitantes cónicos. Aún más notable fue el descubrimiento por Fenwick de oscuros relatos históricos que describían fenómenos, idénticos que se remontaban a siglos atrás. Las crónicas medievales contenían referencias a monjes o eruditos que habían perdido repentinamente la memoria y la identidad durante largos periodos, hablando lenguas extrañas y escribiendo en escrituras desconocidas, antes de volver en sí de forma igualmente repentina con relatos de viajes imposibles a través del tiempo. Textos antiguos de diversas culturas aludían al intercambio de mentes, el robo del espíritu o la posesión de la eternidad por los archivistas.
Las descripciones siempre coincidían en detalles esenciales, a pesar de provenir de culturas sin conexión aparente entre sí. Comencé a ampliar mis propias investigaciones en la considerable colección de manuscritos raros y volúmenes olvidados de la universidad. Sabía desde hacía tiempo que la biblioteca de Miskatonic contenía ciertos textos de dudosa procedencia y contenido inquietante, obras que las instituciones más conservadoras se negaban a albergar. Ahora recurría a estos materiales controvertidos con renovado interés, buscando cualquier referencia a los fenómenos que Fenwick y yo habíamos experimentado. La tarea era inmensa, pues los pasajes relevantes a menudo eran fragmentarios. Estaban codificados en alegorías o dispersos en múltiples fuentes. Entre los descubrimientos más significativos se encontraba una referencia pasajera en los infames manuscritos penacóticos, una colección de origen prehumano cuya autenticidad seguía siendo objeto de debate entre los académicos. El pasaje pertinente, traducido de un idioma que nunca había estudiado formalmente, pero que ahora podía analizar, describía una gran raza de Yith, que había llegado a la Tierra desde un mundo moribundo en el pasado distante del cosmos. Estos seres, sin nacimiento ni muerte en el sentido convencional, dominaban la técnica de proyectar sus mentes a través del tiempo, intercambiando conciencia con miembros de otras especies para observar y registrar la historia del universo a lo largo de miles de millones de años. Según estos textos, los yithianos construyeron sus grandes ciudades bajo la superficie de los continentes terrestres durante una época en la que la superficie del planeta aún era en gran medida hostil a sus formas particulares de existencia. Desde estas metrópolis subterráneas enviaron sus conciencias a través del tiempo, habitando temporalmente los cuerpos de innumerables especies a lo largo de millones de años, mientras que las mentes desplazadas ocupaban sus propios cuerpos en el periodo temporal correspondiente. El propósito de estos intercambios era la compilación de un archivo exhaustivo, un repositorio de la historia universal que preservara el conocimiento de todas las épocas y civilizaciones. Lo más inquietante era la sugerencia del texto de que las mentes así desplazadas conservaban algún recuerdo residual de su estancia temporal al regresar a sus cuerpos y eras originales. Los manuscritos pnacóticos describían a humanos que, tras haber servido como anfitriones involuntarios de la conciencia yithiana, experimentaban sueños o visiones persistentes del futuro o de los periodos pasados que habían habitado, a veces llevados a la locura por la imposibilidad de reconciliar tales experiencias con su comprensión de la realidad. El texto insinuaba sombríamente la existencia de ciertos sitios en todo el mundo donde aún podrían encontrarse las ruinas de ciudades yithianas, enterradas bajo las arenas del desierto u ocultas en cordilleras, a la espera de que aquellos maldecidos con recuerdos imposibles las descubrieran. Compartí estos hallazgos con Fenwick, quien respondió con información que cristalizó nuestras discusiones previamente especulativas en una posibilidad concreta. Sus estudios geológicos en Australia Occidental habían identificado ciertas formaciones anómalas en el gran desierto arenoso, vastas extensiones de piedra tallada que yacían bajo metros de arena acumulada, con características arquitectónicas anteriores a cualquier presencia humana conocida en la región. La propia piedra, al ser sometida a análisis radiométrico, arrojó fechas que situaron su extracción y tallado en una era millones de años anterior a la aparición del Homo sapiens. Sin embargo, la evidencia de un diseño inteligente era inequívoca. Fenwick propuso una expedición conjunta para investigar estas ruinas, señalando que se necesitarían fondos y experiencia adicionales para una empresa de tal magnitud. Acepté la propuesta con un entusiasmo que me sorprendió incluso a mí mismo, impulsado por compulsiones que no podía comprender del todo. Eleanor, cuando le informé de mis intenciones, expresó su previsible preocupación citando mi salud aún frágil y las dificultades de la exploración del desierto. Sin embargo, percibí un miedo más profundo tras sus objeciones. Intuía, creo, que este viaje no representaba una mera búsqueda académica, sino una confrontación con verdades que podrían final e irrevocablemente destrozar las cómodas certezas de nuestra existencia. Los preparativos consumieron el resto de ese año. Conseguí una licencia universitaria, gestioné la financiación mediante una combinación de becas académicas y patrocinadores privados, y reuní un pequeño equipo de investigadores cuya experiencia resultaría esencial. Para el otoño de 1926, todos los preparativos estaban listos. Partí de Boston en noviembre a bordo de un vapor con destino a Sydney, llevando conmigo notas detalladas sobre todo lo que Fenwick y yo habíamos descubierto, así como la inquietante certeza de que no viajaba hacia el descubrimiento, sino hacia el reconocimiento, que lo que yaciera bajo el desierto australiano no me resultaría extraño, sino terrible en su familiaridad. El verano australiano me recibió con una intensidad que transformó la calidad misma de la luz.
tiñendo el cielo de un azul áspero y metálico que parecía oprimir la tierra con un peso casi palpable. Conocí al Dr. Fenwick en Sydney a principios de enero de 1927 y lo encontré un hombre de mediana edad, con los rasgos curtidos por el sol del desierto y marcados por la misma expresión peculiar de preocupación distante que había observado en mi propio espejo, la mirada de alguien cuya conciencia ha viajado a regiones de las que nunca podrá regresar por completo. Nuestra expedición partió de la civilización en tren, luego en camión y finalmente en camello, adentrándonos cada vez más en la vasta desolación del interior occidental. Nuestro grupo estaba formado por 8 personas. Fenwick y yo, 2 estudiantes de posgrado en geología, un lingüista de la Universidad de Melbourne a quien llamaré Henderson, un guía aborigen cuyo conocimiento del país resultó invaluable, y 2 asistentes para gestionar las necesidades prácticas del viaje por el desierto. A medida que avanzábamos hacia el oeste, el paisaje adquiría un aspecto cada vez más desolado. La vegetación se reducía a escasos mechones de espino blanco, y la tierra misma parecía irradiar el calor acumulado durante siglos geológicos. Fue en el 14º día de viaje que observamos por primera vez las anomalías que Fenwick había descrito. A primera vista parecían simplemente formaciones rocosas inusuales, crestas largas y regulares que sobresalían de la arena, con una alineación demasiado precisa para ser completamente natural. Pero a medida que despejábamos los escombros acumulados durante incontables milenios, la verdadera naturaleza de estas estructuras se hizo evidente. Nos encontrábamos sobre bloques de piedra labrada de dimensiones ciclópeas, cada uno de unos 6 metros de largo y proporcionalmente macizos, ensamblados con tal precisión que no se había necesitado mortero. El material en sí era diferente a cualquier piedra que hubiera encontrado, una sustancia oscura, ligeramente brillante, que resistió nuestros martillos geológicos con notable tenacidad. Más significativo que la mera presencia de estas estructuras era su forma y disposición. A medida que excavábamos, retirando arena de un área cada vez mayor, emergió un patrón que desafiaba cualquier explicación a través de cualquier marco arqueológico convencional. Las piedras no formaban muros en el sentido humano, sino un complejo laberinto tridimensional de pasajes y cámaras cuya geometría sugería propósitos completamente ajenos a la arquitectura humana. Los pasillos se ramificaban en ángulos que parecían violar las relaciones espaciales habituales, mientras que las cámaras se expandían en volúmenes cuyas dimensiones exactas resultaban curiosamente difíciles de calcular, como si el espacio mismo poseyera propiedades que escapaban a la medición convencional. Durante estas excavaciones iniciales, experimenté una sensación de terrible familiaridad. Las proporciones de los pasadizos, los ángulos de los corredores ramificados, la textura misma de la piedra bajo mis manos, todo resonaba con recuerdos que no debería poseer. En varias ocasiones me sorprendí prediciendo la ubicación de estructuras adicionales antes de que fueran descubiertas, o anticipando la configuración de cámaras recién descubiertas de maneras que no podían atribuirse a la deducción lógica. Fenwick observaba estos casos con una expresión que mezclaba interés científico con profunda inquietud, pues él también, confió, experimentó momentos similares de imposible reconocimiento. El descubrimiento más significativo se produjo durante nuestra tercera semana en el sitio. Henderson, mientras retiraba la arena de una sección del corredor particularmente bien conservada, descubrió una secuencia de inscripciones talladas en la piedra oscura. Los símbolos no se parecían a ningún sistema de escritura conocido. Sin embargo, al examinarlos, parecían retorcerse y adquirir significado ante mis ojos, tal como los cuadernos de mi período de alteración finalmente habían cedido a la comprensión. Me encontré leyendo en voz alta un texto que describía esta misma ciudad, pues ciudad era, sin duda, como un archivo de la gran raza, un depósito de conocimiento recopilado a lo largo de millones de años de innumerables especies y civilizaciones. La inscripción databa su propia creación en una era de aproximadamente 250 millones de años, durante lo que la geología humana denomina el período pérmico, cuando los continentes de la Tierra aún estaban unidos en el supercontinente de Pangea y los ancestros mamíferos de la humanidad aún no habían evolucionado. Describía la llegada de la civilización yitiana desde su mundo moribundo, el establecimiento de ciudades en la superficie terrestre y bajo ella, y su proyecto de compilar una historia completa del universo mediante la técnica del intercambio de conciencia temporal. Lo más inquietante era la referencia directa de la inscripción a los ejemplares de razas futuras, cuyas mentes habían sido desplazadas temporalmente para habitar cuerpos yitianos mientras observaban y documentaban sus propias eras, entre ellas los humanos. A medida que transcurrían las semanas y nuestras excavaciones revelaban cada vez más de la antigua ciudad, mis sueños se intensificaban tanto en frecuencia como en intensidad.
Ya no estaba confinado al sueño. Comencé a experimentar momentos durante la vigilia en los que mi conciencia parecía deslizarse lateralmente a través del tiempo, y me encontraba percibiendo nuestro sitio de excavación no como ruinas, sino como una ciudad viviente, con sus pasillos llenos de esos seres cónicos ocupados en sus incomprensibles asuntos. Veía con múltiples ojos simultáneamente, manipulaba instrumentos con apéndices que no poseía físicamente, entendía conversaciones con sonidos modulados que mi aparato vocal humano jamás podría producir. Estos episodios, aunque inicialmente breves, comenzaron a extenderse en duración e intensidad. Me encontré perdiendo la noción del tiempo, inmóvil, mientras mi conciencia habitaba dos periodos temporales simultáneamente. Los demás miembros de nuestra expedición se preocuparon cada vez más por mi comportamiento. Aunque Fenwick, al experimentar fenómenos similares de forma menos aguda, comprendió lo que no podía explicarles adecuadamente. Me confesó que él también sentía que los límites de su identidad se desvanecían, como si el acto de excavar estas ruinas hubiera iniciado un proceso de recuerdo que amenazaba con abrumar por completo su conciencia humana. Fue Henderson quien hizo el siguiente descubrimiento crucial. Al catalogar las inscripciones que habíamos descubierto, identificó una serie de símbolos que parecían funcionar como nombres o designaciones. Entre ellos encontró una secuencia que correspondía con precisión a los sonidos de mi propio nombre, Nathaniel Alwyn Corbett, escrito en escritura yitiana. La inscripción indicaba que una conciencia de la futura era de los bípedos de cuerpo blando había estado alojada temporalmente en este archivo durante un periodo temporal específico, que correspondía aproximadamente a los meses de mi transformación en 1923. El ser había sido designado como observador registrador, encargado de documentar la civilización humana de principios del siglo XX para su inclusión en el Gran Archivo. Las implicaciones eran ineludibles. Mi período de alteración había implicado el desplazamiento de mi conciencia hacia atrás en el tiempo para habitar un cuerpo yitiano durante la era pérmica de la Tierra, mientras que una mente yitiana había ocupado mi cuerpo en 1923 para observar y documentar la sociedad humana. Los sueños que me habían atormentado desde mi recuperación no eran fantasías, sino recuerdos reales de mi conciencia existiendo en esa era antigua, moviéndose por estos mismos pasillos cuando eran espacios habitados en lugar de ruinas. Había caminado aquí, o mejor dicho, alguna versión de mi conciencia había caminado aquí, 250 millones de años antes de mi nacimiento, y el conocimiento adquirido durante esa imposible estancia había dejado huellas permanentes en mi mente. Esa noche, sentado solo en mi tienda, revisando los hallazgos del día, experimenté el episodio más profundo de desplazamiento temporal hasta la fecha. Durante un periodo que no pude determinar más tarde, quizás minutos, quizás horas, dejé de existir por completo como Nathaniel Corbett. Me convertí, total y completamente, en una entidad yitiana que investigaba en el Gran Archivo, accediendo a registros del futuro lejano de la Tierra para recopilar datos sobre la civilización humana. Experimenté la peculiar mezcla de interés clínico y compasión abstracta con la que estos seres observaban a las innumerables especies que estudiaban. Éramos especímenes, puntos de referencia en su catálogo infinito, insignificantes individualmente, pero valiosos colectivamente como representantes de nuestra rama evolutiva y periodo histórico particulares. Al recuperar la conciencia humana, descubrí que había estado escribiendo páginas de notas detalladas en escritura yitiana que describían la sociedad humana con la precisión despreocupada de un naturalista que describe el comportamiento de los insectos. Lo más escalofriante fue darme cuenta de que estas observaciones no eran meramente teóricas. La conciencia yitiana que había ocupado mi cuerpo en 1923 había generado estas mismas notas, documentando sus experiencias entre humanos, y de alguna manera ese conocimiento se había transferido a mí, permitiéndome transcribir observaciones desde una perspectiva que nunca debía haber poseído. Comprendí entonces, con terrible claridad, que la excavación de estas ruinas no era un mero proyecto arqueológico, sino un peligroso experimento de la conciencia misma. Al exponer estas antiguas estructuras a la luz después de millones de años, al leer las inscripciones que codificaban el conocimiento yitiano, estábamos creando condiciones bajo las cuales las fronteras entre el pasado y el presente podrían volverse peligrosamente permeables. La ciudad no era simplemente una ruina, sino que seguía siendo, en cierto sentido, un depósito activo de conciencia, y nuestra presencia aquí estaba iniciando. Conexiones a través del tiempo que amenazaban con abrumar nuestra limitada conciencia humana. La revelación de mi nombre inscrito en esas ruinas imposibles marcó una transformación en la naturaleza de nuestra expedición,
de la investigación académica a algo mucho más personal y peligroso. Ya no podía mantener ni siquiera la pretensión de objetividad científica, pues me había enredado inextricablemente con los mismos fenómenos que buscábamos comprender. Los demás miembros de nuestro grupo percibieron este cambio y me observaron con creciente cautela, como si me hubiera convertido en algo más que un ser humano. Un avatar de las antiguas fuerzas que habíamos perturbado. Mis sueños, si es que aún podían llamarse así, poseían ahora una coherencia y continuidad que los hacía indistinguibles de la memoria. Cada noche me hundía en el sueño solo para despertar en el sentido fenomenológico dentro de ese cuerpo yitiano que una vez habité. Me movía por la ciudad viviente tal como había existido en ese pasado inimaginable, participando en actividades cuyos propósitos eran a la vez incomprensibles y perfectamente naturales. La conciencia yitiana operaba según estructuras lógicas muy diferentes de la cognición humana. Sin embargo, mientras habitaba esa forma, poseía una completa facilidad para comprender sus modos de pensamiento. A través de estos recuerdos oníricos, comprendí el verdadero alcance y la naturaleza de la civilización de la gran raza. No eran, como la perspectiva humana podría suponer, conquistadores ni colonizadores, sino eruditos a escala cósmica. Su dominio del tiempo hacía que los conceptos convencionales de pasado y futuro carecieran de sentido. Existían en una especie de presente eterno, desde el cual podían acceder a cualquier período temporal con la misma facilidad con la que los humanos acceden a las diferentes habitaciones de un edificio. Sus ciudades, diseminadas por la antigua Tierra, servían principalmente como archivos e instalaciones de investigación, repositorios donde el conocimiento recopilado durante millones de años de observación podía almacenarse y contrastarse. La técnica del intercambio de conciencias, que me había parecido tan violatoria de la ley natural, era para los yitianos simplemente una herramienta práctica de investigación. Incapaces de transportar físicamente sus cuerpos a través del tiempo, habían perfeccionado el arte de proyectar sus mentes, intercambiando conciencias con seres nativos de la era que deseaban observar. La conciencia desplazada habitaría un cuerpo yitiano durante el intercambio, con libertad para explorar la ciudad y consultar sus archivos, aunque bajo una cuidadosa supervisión para evitar la contaminación de la línea temporal mediante la revelación prematura de conocimiento futuro. Recordé, y el uso de ese verbo sigue siendo técnicamente preciso, por imposible que parezca, mis propias experiencias como una conciencia humana desplazada en aquella era pérmica. Recordé la desorientación inicial al encontrarme prisionero de esa forma alienígena, la adaptación gradual a un aparato sensorial completamente distinto a los órganos humanos, la lenta comprensión de que había sido transportado no a través del espacio, sino del tiempo. Recordé las vastas bibliotecas donde había pasado incontables horas, o mejor dicho, el equivalente yitiano de horas, pues sus mediciones temporales guardaban poca relación con la rotación u órbita de la Tierra, estudiando registros de civilizaciones que surgirían y desaparecerían millones de años después de mi vida humana. Lo más inquietante fueron los recuerdos de interacciones con otras mentes desplazadas. La gran raza llevó a cabo miles de intercambios simultáneos, creando una especie de diáspora temporal donde conciencias de incontables eras y especies se mezclaron en la ciudad yitiana. Recordé encuentros con mentes del futuro de la Tierra, incluyendo humanos de periodos siglos posteriores a mi propia existencia en la década de 1920, cuyo conocimiento de la historia posterior les fue prohibido compartir conmigo. Recordé seres de otros mundos, arrastrados a través de distancias interestelares y temporales, cuyos pensamientos se traducían mediante mecanismos que aún no podía comprender en formas que la conciencia yitiana podía analizar y archivar. Existía dentro de la ciudad una sección específica dedicada a lo que podríamos llamar los residentes temporales, aquellas conciencias desplazadas que habitaban cuerpos yitianos, mientras que estos a su vez albergaban a observadores yitianos. Este barrio, menos austero que los sectores de investigación, había sido diseñado para satisfacer las necesidades psicológicas de especies que nunca estuvieron destinadas a tal desplazamiento. Allí conocí a otros de mi especie, humanos de diversas épocas, y juntos lidiamos con el horror metafísico de nuestra situación. Éramos prisioneros, en cierto sentido, pero también huéspedes, tratados con la misma cortesía clínica que los yitianos extendían a todos los sujetos de su estudio. Recordé conversaciones, si así se les podía llamar, mantenidas mediante patrones de pensamiento traducidos por tecnología yitiana, con un humano de aproximadamente el año 1680, un marinero que había sido desplazado durante un viaje y cuyo cuerpo ahora albergaba una conciencia yitiana que observaba la era de la navegación. Me había compartido su terror al darse cuenta de que,
Al regresar a su cuerpo y era originales, solo conservaría recuerdos fragmentarios, casi oníricos de su desplazamiento temporal, suficientes para atormentarlo, pero insuficientes para brindarle el consuelo de un conocimiento cierto. Esta era, ahora lo entendía, precisamente mi propia situación. Había regresado a 1923 con la conciencia intacta, pero mis recuerdos suprimidos, solo para que resurgieran, gradualmente a medida que la excavación de estas ruinas creaba condiciones de reconocimiento que superaban las barreras que los haitianos habían instalado. Los archivos mismos superaban la capacidad humana de comprenderlos por completo. Los libros metálicos que había observado en sueños contenían no solo información escrita, sino matrices de datos comprimidos que al acceder a ellos mediante los sentidos haitianos, se desplegaban en espacios de información multidimensionales. Un solo volumen podía contener el registro completo de la existencia de una civilización entera, con cada evento e innovación significativos catalogados con minuciosidad exhaustiva. El conocimiento acumulado en esas salas ciclópeas representaba millones de años de observación a través de miles de mundos e innumerables especies. Una biblioteca que resumía todo el conocimiento humano en una sola nota a pie de página dentro de la historia cósmica. Durante mi desplazamiento, se me permitió acceder a ciertos registros, volúmenes cuidadosamente seleccionados que no contaminarían mi cronología con conocimiento futuro a mi regreso. Había leído, si es que ese verbo aplica, las observaciones haitianas de las primeras civilizaciones humanas, observando a través de sus datos registrados cómo Sumeria surgía de las raíces neolíticas, cómo Egipto construía sus monumentos, cómo Roma se extendía por el Mediterráneo. Había visto a la humanidad desde fuera, como estos observadores cósmicos nos veían, una especie prometedora pero en última instancia limitada, propensa a autodestruirse mediante guerras o catástrofes ambientales mucho antes de alcanzar la perspectiva cósmica que poseían los propios haitianos. Lo más terrible fue el conocimiento, adquirido a través de esos antiguos registros del destino final de la gran raza. No eran inmortales, a pesar de su dominio del tiempo. Los registros hablaban de una amenaza que emergía del remoto futuro de la Tierra, una especie incluso más antigua que los propios haitianos, que regresaba del cosmos para reclamar el planeta que una vez habitaron. Cuando llegara ese momento, la gran raza proyectaría sus conciencias en masa hacia adelante para habitar los cuerpos de una resistente especie de escarabajo que florecería millones de años después, abandonando sus formas cónicas para ser destruidas o esclavizadas por las entidades que regresaban. Sus ciudades quedarían vacías, sus archivos intactos, pero inaccesibles para criaturas que carecieran del aparato sensorial adecuado para leerlos. Ahora entendía por qué las ruinas que excavamos se habían conservado tan bien. No habían sido abandonadas apresuradamente ni destruidas por una catástrofe. Los haitianos simplemente habían partido, sus conciencias avanzando a través del tiempo hacia una nueva especie anfitriona, dejando atrás sus formas físicas y su civilización material como ropa desechada. La ciudad había esperado millones de años, sepultada por la lenta acumulación del tiempo geológico, con sus bibliotecas aún conteniendo sus vastos tesoros de conocimiento a los que nadie volvería a acceder. Al despertar de estos recuerdos oníricos, me encontré en un estado de profunda angustia psicológica. La identidad humana a la que había regresado tras aquel desplazamiento de 1923 se sentía cada vez más frágil y arbitraria. Una máscara temporal que llevaba una conciencia que antaño había experimentado, modos de existencia que excedían con creces las limitaciones humanas. Empecé a cuestionarme qué estado representaba mi verdadero ser. ¿Era yo fundamentalmente Nathaniel Corbett, quien había sido desplazado brevemente a una forma extraterrestre, o era esencialmente otra entidad que había adoptado forma humana como si fuera un disfraz, siendo Corbett simplemente una de las muchas identidades temporales que había asumido a lo largo de mi existencia? Fenwick observó estos acontecimientos con creciente alarma. Él también experimentó recuerdos cada vez más intensos de su propio desplazamiento, pero en su caso, el proceso se manifestó de forma menos dramática que en el mío. Me confesó que temía por mi cordura, que veía en mí una peligrosa disolución de los límites que mantienen la identidad humana. Tenía razón en temer, aunque no podía comprender del todo la naturaleza de la transformación que se estaba produciendo en mi conciencia. No me estaba volviendo loco en el sentido convencional, sino que recordaba una cordura de un orden diferente, quizás superior, una perspectiva que convertía las preocupaciones y la identidad humanas en asuntos de importancia puramente local. Fue durante nuestra sexta semana en el sitio que hicimos el descubrimiento que transformaría nuestra ya inquietante investigación en algo cercano al horror cósmico.
Henderson, al excavar una cámara que habíamos designado como Sala 47B, descubrió un tramo de pared en el que se había grabado un vasto mapa. El mapa mostraba los continentes de la Tierra tal como existían durante el período pérmico, cuando todas las masas continentales estaban unidas en Pangea, pero lo que lo hacía extraordinario eran los marcadores distribuidos por su superficie que indicaban la ubicación de las ciudades yitianas. Los marcadores se contaban por docenas, lo que sugería una civilización de considerable extensión. La mayoría se concentraba en regiones que corresponden a la actual Australia Occidental, pero otros aparecían en lugares ahora dispersos por varios continentes: Asia Central, Sudamérica, la Antártida y lo que con el tiempo se convertiría en el desierto del Sahara. Cada marcador estaba acompañado por un símbolo que indicaba la función específica de la ciudad dentro de la red yitiana. Nuestro actual yacimiento de excavación fue designado como uno de los principales centros de archivo, un repositorio fundamental para los registros recopilados de todo el cosmos. Lo que más me llamó la atención fue una anotación particular que acompañaba al marcador de nuestro sitio. El símbolo indicaba que este archivo había sido designado para almacenar registros pertenecientes a lo que los yitianos llamaban futuros próximos, periodos temporales cercanos a su propia era que se extendían a lo largo de los 100 millones de años posteriores. Esto significaba que entre los volúmenes sellados en las cámaras más profundas de esta ciudad se encontrarían registros de toda la historia posterior de la Tierra, desde el auge y la caída de los dinosaurios, la aparición de los mamíferos y, finalmente, la aparición de la humanidad. Me sentí obligado, con una urgencia injustificable, a localizar la cámara que contendría estos registros históricos futuros. Aunque nuestra excavación había progresado sistemáticamente, siguiendo meticulosos protocolos arqueológicos, ahora me encontraba dirigiendo nuestros esfuerzos hacia una sección específica de las ruinas, basándome no en una deducción lógica, sino en recuerdos oníricos de haber recorrido estos pasajes en vida. Fenwick, observando mi creciente obsesión, intentó moderar la dirección de la excavación, pero yo me había vuelto obstinado en mi propósito. Impulsado por compulsiones originadas en esa conciencia yitiana cuyos recuerdos había heredado, en el 43º día de nuestra excavación, logramos entrar en la cámara que buscaba. La entrada había sido sellada con sumo cuidado, requiriendo la retirada de bloques de piedra de varias toneladas cada uno. Cuando por fin logramos abrir una abertura suficiente para permitir la entrada, emergió una oleada de aire. No la atmósfera viciada y muerta que uno esperaría de un espacio sellado durante eras geológicas, sino algo que parecía contener rastros de vitalidad, como si la cámara hubiera mantenido su propio ambiente interno a lo largo de los milenios. Fui el primero en entrar, descendiendo por la abertura por una escalera de cuerda mientras los demás esperaban arriba. Mi linterna eléctrica iluminó una cámara de proporciones tan vastas que sus paredes más lejanas desaparecieron en la oscuridad más allá del alcance de mi luz. El suelo se extendía ante mí, liso y nivelado, compuesto de la misma piedra oscura y brillante que caracterizaba a toda la ciudad. Pero fue el contenido de la cámara lo que captó mi atención de tal manera que me quedé paralizado durante lo que Fenwick me contó más tarde que fueron casi 10 minutos, sin responder a sus llamadas cada vez más preocupadas desde arriba. La cámara era una biblioteca en el sentido más estricto, un depósito diseñado para la preservación y organización del conocimiento. Las paredes estaban cubiertas de nichos, cada uno con estanterías de libros metálicos idénticos a los que había encontrado en mis recuerdos oníricos. Pero la escala superaba cualquier expectativa. La cámara parecía extenderse cientos de metros en múltiples direcciones, con sus nichos elevándose en niveles que se elevaban hacia alturas sombrías. Un cálculo preliminar sugería que la cámara podría contener decenas de miles de volúmenes, cada uno representando matrices de datos comprimidos con información incalculable. Más inquietante que la mera presencia de este archivo fue mi comprensión inmediata e intuitiva de su organización. Sin pensarlo conscientemente, sabía qué secciones contenían registros de qué periodos temporales, qué nichos albergaban observaciones de la civilización humana, qué volúmenes documentaban el auge de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios. Este conocimiento no surgió de una deducción o inferencia lógica, sino de la memoria directa. Había accedido a este archivo durante mi desplazamiento. Había consultado estos mismos volúmenes en mi forma yitiana, y el esquema organizativo permaneció impreso en cualquier sustrato de conciencia que trascendiera la existencia temporal individual. Me moví por la cámara en un estado cercano al trance, mi linterna iluminando los nichos a medida que me adentraba en el vasto espacio. Tras mí, Fenwick y Henderson habían descendido. Sus propias linternas creaban múltiples focos de luz que solo acentuaban la opresiva oscuridad que se extendía más allá.
Me llamaban, pero sus voces parecían distantes, apagadas, como si me llegaran a través de capas de tiempo en lugar de espacio. Seguía una ruta que ya había recorrido antes, o mejor dicho, que alguna versión de mi conciencia había recorrido, moviéndome con la seguridad automática de quien desanda los pasos conocidos. Finalmente llegué a un nicho que pareció ejercer una particular atracción gravitacional sobre mi atención. La vitrina contenía quizás 2 docenas de volúmenes, cuyas superficies metálicas estaban grabadas con símbolos que, incluso sin traducción consciente, sabía que los designaban como registros de la civilización humana durante el periodo comprendido entre 1900 y 1950 d.C. Mis manos, las manos de Corbett, pero también apéndices, de alguna manera ajenos, impulsados por impulsos que no eran del todo míos, buscaron un volumen en particular, seleccionándolo con la precisión de una larga familiaridad. En el momento en que mis dedos tocaron la superficie metálica, experimenté un profundo episodio de vértigo temporal. Era simultáneamente Nathaniel Corbett de pie en una ruina excavada en 1927 y una entidad yitiana accediendo a ese mismo volumen en el pasado pérmico de la Tierra. Las dos perspectivas temporales se superponían de maneras que amenazaban con fragmentar mi conciencia por completo. A través de los sentidos yitianos, podía leer el contenido del volumen, matrices de datos comprimidos que se desplegaban en espacios de información multidimensionales que describían la sociedad humana de principios del siglo XX con minuciosidad. A través de ojos humanos solo veía páginas metálicas cubiertas de intrincados grabados que mi limitado aparato visual no podía analizar correctamente. Pero había más. Mientras sostenía el volumen, imágenes fragmentarias inundaron mi conciencia. Recuerdos no de mi desplazamiento, sino del período de mi transformación en 1923. Vi a través de los ojos de la conciencia yitiana que había habitado mi cuerpo, experimentando sus observaciones de la sociedad humana desde dentro. Presencié conversaciones que había mantenido pero que no recordaba. Vi lugares que había visitado durante esos meses perdidos. Observé a mi esposa y a mis colegas desde la perspectiva objetiva y analítica de un erudito cósmico que documenta una especie. Lo más inquietante fue darme cuenta de que el observador yitiano no solo había observado pasivamente, sino que había experimentado activamente, poniendo a prueba las respuestas humanas a diversos estímulos y documentando patrones psicológicos y sociales mediante intervenciones controladas en mi vida. Mi período de alteración no había sido un mero desplazamiento observacional, sino una especie de investigación de campo, en la que mi cuerpo servía de instrumento a través del cual una inteligencia alienígena realizaba estudios del comportamiento humano. Los recuerdos a los que ahora accedía revelaban la precisión clínica con la que el yitiano había manipulado mis circunstancias, organizando encuentros y situaciones diseñados para obtener datos sobre las respuestas emocionales humanas, las jerarquías sociales y las limitaciones cognitivas. Me di cuenta de que Henderson gritaba con la voz áspera y alarmada. Siguiendo la luz de su linterna, percibí movimiento en las sombras al fondo de la cámara. Algo grande y pesado que se movía en la oscuridad con un crujido que sugería el desplazamiento de una masa considerable. Mi parte racional insistía en que debía ser un juego de sombras y agotamiento, pero no podía ignorar la sensación de que no estábamos solos en este antiguo depósito, de que algo había despertado, o quizás nunca había dormido del todo, despertándose ahora en respuesta a nuestra intrusión. Fenwick me agarró del brazo con fuerza, tirándome hacia la entrada de la cámara. Pero me resistí, con la atención fija en el volumen metálico que aún aferraba. Un impulso desesperado, ya fuera originado por mi identidad humana o por los recuerdos yitianos que ahora inundaban mi conciencia, me impulsó a retener este artefacto en particular. Representaba una prueba tangible, la prueba de que las experiencias imposibles que había padecido poseían una realidad objetiva más allá de la mera alucinación o el delirio. Mientras retrocedíamos hacia la escalera de cuerda, observé con creciente temor que el movimiento en la oscuridad se acercaba, tomando una forma que desafiaba la percepción habitual. Parecía aproximadamente cónico, de tamaño considerable, y su superficie exhibía la misma cualidad rugosa e iridiscente que recordaba de mis visiones oníricas de la fisiología yitiana. Sin embargo, no era un simple recuerdo ni una visión. Percibía con ojos humanos, en tiempo humano, algo que no debería existir en esta era, algo que había quedado atrás cuando la gran raza partió hacia su futuro refugio. Las implicaciones eran intolerables. O bien se trataba de alguna entidad yitiana que había permanecido cuando sus congéneres huyeron a través del tiempo, o, más inquietante aún, las propias ruinas poseían cierta capacidad para manifestar formas de los periodos temporales que documentaban,
para derrumbar de algún modo las barreras entre el pasado y el presente hasta que entidades de diferentes épocas pudieran interactuar directamente. En cualquier caso, habíamos transgredido límites que jamás debían violarse. Habíamos creado las condiciones para que el pasado sellado pudiera abrirse paso hacia el presente. Subimos por la escalera de cuerda con desesperación, con el volumen metálico guardado en mi mochila. Tras nosotros, aquella figura imponente seguía acercándose, acompañada ahora de sonidos, patrones modulados y complejos que reconocí con terrible certeza como comunicación yitiana. El lenguaje que no debería entender adquirió significado, y comprendí que nos estaba hablando, advirtiendo o quizás simplemente observando, una inteligencia que observaba nuestra presencia con el mismo interés analítico que los humanos podrían dirigirse a insectos descubiertos anidando en un almacén olvidado. Al llegar a la superficie, comenzamos de inmediato a sellar la entrada de la cámara, reemplazando los enormes bloques de piedra que habíamos retirado con tanto esfuerzo. Mientras trabajábamos, podía oír esos sonidos que continuaban desde abajo, sin aumentar ni disminuir, sino con una modulación constante que sugería una observación paciente en lugar de agresión. Cuando por fin se colocó el último bloque, aislando tanto el sonido como la tenue emanación de esa vitalidad imposible que habíamos detectado al abrir la cámara, experimenté simultáneamente alivio y una profunda pérdida, como si me hubieran separado de una conexión esencial. Esa noche, mientras los demás discutían si abandonar el sitio por completo, examiné el volumen metálico que había recuperado. Bajo la luz adecuada, sus grabados se revelaron intrincados, más allá de cualquier metalurgia humana posible. Los símbolos parecían poseer profundidad y dimensión más allá de la mera superficie física, como si representaran no simples inscripciones, sino algún tipo de información cristalizada existente en más de 3 dimensiones espaciales. Al tocar ciertas secuencias de símbolos, experimenté breves destellos de los datos que codificaban, imágenes y sensaciones fragmentarias que documentaban momentos de mi propia vida durante aquellos meses perdidos de 1923, vistos a través de una percepción extraterrestre. Fenwick me confrontó esa noche con una franqueza sin precedentes. Exigió saber en qué me había convertido, si Nathaniel Corbett aún existía como una entidad distinta o si había sido absorbido por completo por la conciencia que una vez fue desplazada de la forma yitiana. No pude responder con certeza. Me sentía existiendo en la intersección de múltiples identidades: erudito humano, conciencia desplazada, heredero de recuerdos imposibles, quizás incluso canal para la conciencia yitiana que persistía más allá de la desaparición física de su civilización. Lo más inquietante era la creciente sospecha de que mi identidad humana nunca había sido tan sólida ni singular como había supuesto. Quizás la conciencia misma era más fluida y transferible de lo que permitía la comprensión convencional, y lo que yo llamaba yo era simplemente una configuración temporal de la conciencia que podía reconfigurarse, desplazarse o fusionarse con otras configuraciones en las condiciones adecuadas. De ser así, el horror que experimentaba no provenía de la violación de la identidad, sino del reconocimiento de su arbitrariedad esencial, la comprensión de que el yo, que albergaba estos pensamientos, no poseía una realidad más fundamental que cualquier otra. Configuración temporal de la conciencia, el descubrimiento de la cámara de la biblioteca y la manifestación que presenciamos en su interior marcaron el inicio de un deterioro general en la coherencia psicológica de nuestra expedición. Henderson fue el primero en expresar abiertamente su convicción de que habíamos transgredido límites que nunca se pretendía cruzar, y que la excavación debía abandonarse de inmediato y el sitio debía volver a sellarse para evitar una mayor contaminación entre períodos temporales. 2 de nuestros asistentes, hombres de carácter práctico que se habían mantenido escépticos respecto a nuestras discusiones más teóricas, se negaron ahora a entrar en las ruinas excavadas, alegando oír voces que emanaban de las piedras, sonidos modulados y chasquidos que parecían emanar de la propia esencia de la antigua ciudad. Nuestro guía aborigen, quien había permanecido en gran parte en silencio durante la expedición a pesar de su papel esencial en la navegación por el desierto, eligió este momento para compartir el conocimiento que su pueblo había preservado durante incontables generaciones. La región que ocupábamos era, según sus tradiciones, un lugar de gran peligro, habitado por cosas oníricas que no pertenecían ni al pasado ni al presente, sino que existían en el eterno tiempo del sueño que subyacía a la realidad mundana. Los ancestros habían aprendido a evitar estos sitios, reconociéndolos como portales por los que entidades de otros tiempos podían emerger para perturbar el orden correcto del mundo. Escuché estas tradiciones con creciente reconocimiento, comprendiendo que representaban una memoria cultural de la presencia yitiana preservada mediante la tradición oral a lo largo de decenas de miles de años.
Los pueblos aborígenes, habiendo ocupado este continente durante al menos 60.000 años, habrían encontrado las ruinas de las ciudades yitianas mucho antes de la colonización europea, y su sofisticada cosmología había desarrollado marcos explicativos para fenómenos que desafiaban las categorías racionales occidentales. Lo que denominaron tiempo del sueño era quizás su concepción de la estructura temporal fluida e interconectada a través de la cual la conciencia yitiana podía viajar. Una realidad subyacente a la aparente solidez del tiempo lineal. A pesar de las insistencias de Henderson y la evidente angustia de nuestro personal de apoyo, me vi incapaz de abandonar la excavación. El volumen metálico que había recuperado de la cámara de la biblioteca ejercía una influencia peculiar en mi conciencia. Su presencia parecía fortalecer la conexión entre mi identidad humana y aquellos recuerdos yitianos que dominaban cada vez más mi conciencia. Pasaba horas intentando descifrar su contenido, recorriendo los intrincados grabados con los dedos mientras experimentaba visiones fragmentarias de los datos que codificaban. Fue durante una de esas sesiones que, de repente, logré un acceso más completo al contenido del volumen. Los grabados parecieron brillar y reconfigurarse, y me encontré leyendo, aunque leer sigue siendo insuficiente para describir la aprehensión directa de matrices de datos comprimidas, un registro detallado de mi propio desplazamiento. La conciencia yitiana que había intercambiado con la mía había sido designada archivista erudita Quetzal 9472, especialista en la documentación de civilizaciones tecnológicas emergentes. Quetzal había solicitado específicamente ser asignado a la Tierra a principios del siglo XX para observar a la humanidad en la coyuntura crucial, en la que la tecnología industrial estaba creando la capacidad de autodestrucción de toda la especie. El registro detallaba las observaciones de Quetzal con precisión clínica. Señalaba la peculiar combinación de inteligencia e irracionalidad de la humanidad, nuestra capacidad tanto para la cooperación extraordinaria como para el conflicto feroz, y nuestro avance tecnológico, que superaba con creces nuestro desarrollo psicológico y ético. Quetzal había predicho con fría probabilidad estadística que la civilización humana probablemente se autodestruiría en un plazo de 2 a 3 siglos, ya sea por una guerra nuclear o por un colapso ambiental, un patrón típico de las especies que alcanzaron la tecnología antes que la sabiduría. Más perturbadoras fueron las observaciones de Quetzal sobre Nathaniel Corbett como individuo. El registro analizó mi estructura psicológica, detectando tendencias al orgullo intelectual atenuadas por una inseguridad subyacente, un matrimonio mantenido más por la costumbre que por la pasión, una vida caracterizada por logros modestos y decepciones no reconocidas. Quetzal me había considerado representativo de los eruditos humanos en general, inteligente pero limitado, capaz de un aprendizaje significativo dentro de ámbitos limitados, pero fundamentalmente incapaz de la perspectiva más amplia que caracterizaba la conciencia verdaderamente avanzada. Leer estas evaluaciones me llenó de emociones indescriptibles, vergüenza por ser tan diseccionado y considerado deficiente, rabia por ser reducido a un mero espécimen y, bajo estas, una peculiar fascinación por verme desde una perspectiva externa tan absoluta. Quetzal no se equivocaba en sus observaciones. Eran meramente clínicas, más allá de lo que la mayoría de los humanos podrían tolerar. Me describió con la misma precisión objetiva con la que un entomólogo documentaría un escarabajo interesante, anotando características sin juzgar, pero también sin reconocer la experiencia subjetiva ni el valor individual. Sin embargo, el registro contenía algo más, algo que Quetzal había añadido como anotación final antes de abandonar mi cuerpo para regresar a su período temporal correspondiente. Era una advertencia, o quizás simplemente una observación dirigida a cualquier conciencia que eventualmente accediera a este volumen. Quetzal señaló que el proceso de desplazamiento, si bien normalmente solo crea recuerdos oníricos fragmentarios al regreso del sujeto, en ciertas circunstancias podía producir una transferencia de recuerdos más completa. Si el sujeto se encontrara con artefactos físicos de la civilización yitiana, en particular textos o registros directamente relacionados con su propio desplazamiento, el contacto podría desencadenar una integración más completa de su existencia dual. Comprendí entonces que el deterioro de mi sentido de identidad no era accidental, sino una consecuencia previsible de la excavación. Al descubrir estas ruinas, al acceder a este archivo, había creado precisamente las condiciones para que mis recuerdos yitianos resurgieran por completo, abrumando la relativamente frágil construcción de la identidad humana. Quetzal sabía que esto ocurriría, y quizás incluso había dispuesto ciertos elementos para asegurar que finalmente encontrara el camino a este sitio. La advertencia no pretendía impedir mi transformación, sino documentarla. Yo mismo me estaba convirtiendo en un caso de estudio,
un punto de referencia que ilustraba lo que ocurría cuando la conciencia, desplazada, recibía suficiente estímulo para recordar su estancia. Temporal. Esa noche trajo el primero de lo que solo puedo llamar sueños colectivos. 3 miembros de nuestra expedición, durmiendo en tiendas separadas, experimentaron visiones idénticas de caminar por la ciudad yitiana viviente, participando en las actividades cotidianas de la gran raza como si tuviéramos una familiaridad nativa con su civilización. Intercambiamos notas durante el desayuno, cada uno describiendo los mismos pasillos, las mismas vastas bibliotecas, la misma sensación de existir dentro de un modo de conciencia que excedía con creces las limitaciones humanas. Fenwick sugirió que esto representaba alguna forma de contaminación telepática, ya que nuestras mentes habían estado expuestas a influencias que emanaban de las ruinas y que estaban imprimiendo patrones yitianos en nuestra conciencia. Dormida, Henderson propuso una explicación, alternativa si cabe más inquietante. Sugirió que al excavar el yacimiento y acceder a sus archivos habíamos activado sistemas que habían permanecido inactivos durante millones de años. Las ciudades yitianas no eran meras estructuras físicas, sino complejos instrumentos diseñados para mantener y transmitir información a través de fronteras temporales. Nuestra presencia había despertado estos sistemas, que ahora cumplían con su función: facilitar la transferencia de conciencia y memoria entre periodos temporales, independientemente de si dicha transferencia era deseada o apropiada en el contexto actual. Como para confirmar la teoría de Henderson, fenómenos extraños comenzaron a manifestarse con creciente frecuencia. Los miembros de nuestra expedición hablaban momentáneamente en idiomas que desconocían, produciendo esos sonidos modulados y chasqueantes característicos de la comunicación yitiana. Los objetos se encontraban reorganizados en patrones que sugerían sensibilidades estéticas no humanas. Lo más inquietante eran las disyunciones temporales, momentos en los que las ruinas parecían brillar y transformarse, apareciendo brevemente como habían existido en su estado viviente, con los habitantes yitianos moviéndose por los pasillos en sus incomprensibles actividades. Experimenté estas disyunciones con gran intensidad. En múltiples ocasiones me encontraba caminando por las ruinas excavadas solo para descubrir que mi percepción se había desvanecido y que estaba percibiendo la ciudad tal como había existido en el Pérmico. Observaba a los yitianos realizando sus investigaciones, accediendo a sus archivos, participando en discursos académicos a través de sus complejos sistemas de comunicación. Lo más inquietante era mi creciente capacidad para comprender e incluso participar en estas actividades. Alcanzaba instrumentos con apéndices que no poseía, manipulaba controles con métodos imposibles para la anatomía humana, comprendía discusiones desarrolladas en modalidades que escapaban al alcance sensorial humano. Fenwick grabó uno de esos episodios, documentando mi comportamiento durante un periodo en el que aparentemente había dejado de existir como Corbett por completo. Según su relato, me había movido por las ruinas con una eficiencia inhumana, tocando las piedras siguiendo patrones específicos que revelaban pasajes previamente ocultos. Demostré un conocimiento de la estructura de la ciudad que no habríamos podido obtener mediante nuestras excavaciones, guiando a nuestro grupo a cámaras que aún no habíamos descubierto. A lo largo de este episodio había estado emitiendo esos característicos sonidos yitianos, aparentemente comunicándome con las propias ruinas o quizás con entidades existentes en otros periodos, temporales que seguían siendo accesibles a través de los sistemas que habíamos activado. Cuando recuperé la conciencia humana tras estos episodios, solo conservaba recuerdos fragmentarios de mis acciones, experimentándolas como si se tratara de un sueño, imágenes y sensaciones desconectadas de la narrativa lineal. Pero con cada episodio la frontera entre mi identidad humana y los recuerdos yitianos se hacía más permeable hasta que ya no podía distinguir con certeza qué conciencia representaba mi verdadero yo. ¿Era yo Nathaniel Corbett experimentando recuerdos intrusivos de la existencia yitiana? ¿O era esencialmente una entidad yitiana que intentaba mantener la ficción temporal de la identidad humana? Fue Henderson quien articuló por primera vez lo que todos empezábamos a sospechar, pero nadie se atrevía a expresar: que nuestra expedición había evolucionado más allá de la mera investigación arqueológica, convirtiéndose en algo parecido a un ritual de invocación. Al excavar las ruinas, acceder a los archivos e intentar comprender la civilización yitiana, habíamos creado condiciones en las que las fronteras entre nuestro presente y su pasado se habían vuelto peligrosamente difusas. No estábamos simplemente estudiando historia, sino estableciendo una conexión activa con entidades y sistemas que trascendían las limitaciones temporales convencionales. La transformación se aceleró durante nuestra 9ª semana en el lugar. Me había obsesionado con localizar una cámara específica que persistía en mis recuerdos oníricos con una intensidad peculiar. Esta cámara
recordé de mi desplazamiento, servía como archivo central para los registros relativos al intercambio de conciencias, un repositorio que documentaba la técnica yitiana de proyección temporal, incluyendo registros detallados de cada intercambio realizado. Sabía con una certeza inexplicable que esta cámara contendría el registro completo de mi propio desplazamiento, incluyendo información sobre el destino final tanto de mi conciencia como de la de Ketral. Siguiendo compulsiones que ya no distinguía de mi memoria genuina, dirigí nuestra excavación hacia una sección de las ruinas que previamente habíamos ignorado. Los demás siguieron mi ejemplo con creciente reticencia, y Fenwick, en particular, expresó serias dudas sobre mi juicio y mi estado mental. Pero no podían negar que mi conocimiento imposible había demostrado ser exacto una y otra vez. Sabía dónde cavar, qué piedras retirar, cómo navegar por el complejo laberinto tridimensional de la arquitectura yitiana. En el 58º día de nuestra expedición, irrumpimos en la cámara que buscaba. La entrada estaba sellada tras una puerta de piedra de notable sofisticación, cuya superficie estaba tallada con símbolos que reconocí como advertencias, designaciones que indicaban que la cámara que se extendía más allá contenía información peligrosa, a la que solo podían acceder las personas con la preparación y la perspectiva adecuadas. Experimenté un momento de terrible decisión, al comprender que traspasar ese umbral constituiría una transformación irrevocable, que lo que quedara de la identidad humana de Nathaniel Corbett no sobreviviría a la exposición de lo que yacía en su interior. Ordené a los demás que permanecieran en la entrada mientras yo entraba solo. Protestaron, pero insistí, impulsado por compulsiones demasiado poderosas para resistir. Descendí a la cámara. Mi linterna iluminaba un entorno aún más vasto que la biblioteca que habíamos descubierto antes. La cámara parecía una esfera perfecta, con sus paredes elevándose en todas direcciones para encontrarse en un punto alto y descendiendo hasta un nadir correspondiente abajo. La geometría era sutilmente errónea, sugiriendo espacios de más de 3 dimensiones proyectados imperfectamente en la realidad espacial convencional. Las paredes de esta cámara esférica estaban completamente cubiertas de grabados, no los libros metálicos de las bibliotecas, sino un texto continuo inscrito directamente en la piedra, que descendía en espiral desde el polo superior de la cámara, con niveles de detalle y especificidad cada vez mayores. Comprendí de inmediato que me encontraba ante el archivo completo del intercambio de conciencias, un registro exhaustivo de la técnica yitiana y sus innumerables aplicaciones a lo largo de millones de años. Comencé a leer, aunque el término no describe adecuadamente la comprensión directa del significado que se produjo al recorrer con la vista los símbolos en espiral. El texto detallaba los fundamentos teóricos del intercambio de conciencia, explicando cómo los yitianos habían descubierto que la identidad y la conciencia no estaban intrínsecamente ligadas a formas físicas específicas, sino que representaban patrones de información que podían transferirse entre sustratos neuronales compatibles. Habían desarrollado tecnología, aunque no estaba claro si era mecánica, biológica o algún híbrido, capaz de facilitar dichas transferencias a través de fronteras tanto temporales como espaciales. El archivo documentaba cada intercambio que la gran raza había llevado a cabo, organizando los registros en espirales cronológicas que descendían por el espacio esférico de la cámara. Seguí la espiral descendente, repasando relatos de intercambios con especies de todo el cosmos y a lo largo del tiempo. Leí sobre conciencias de la era de los dinosaurios en la Tierra, de periodos futuros en los que la humanidad había evolucionado hacia formas apenas reconocibles, de otros mundos cuyas leyes físicas diferían de las nuestras. Cada registro detallaba las respuestas del sujeto al desplazamiento, los datos recopilados durante el intercambio y cualquier complicación o anomalía que hubiera surgido. Finalmente, llegué a la sección que documenta los intercambios, con humanos de principios del siglo XX. Los registros eran menos de lo que había previsto. La humanidad de este periodo aparentemente tenía un interés modesto en la investigación yitiana, que no representaba ni los logros más notables de nuestra especie ni sus fracasos más significativos. Pero entre estos registros encontré mi propia designación, sujeto N.A. Corbett, desplazado del 14 de marzo de 1923 al 19 de febrero de 1925, asignado al archivista académico Ketral 9472 para la investigación observacional de los patrones de desarrollo de la civilización tecnológica. El registro detallaba elementos que ya había descubierto en el volumen metálico, pero con mucha mayor exhaustividad. Documentaba la adaptación de mi conciencia a la forma yitiana, señalando que había pertenecido a la minoría de sujetos desplazados que lograron una integración funcional completa en lugar de permanecer perpetuamente desorientados. Describía mis actividades durante el periodo de desplazamiento,
los archivos a los que había accedido, el conocimiento que había absorbido, las observaciones que había hecho de la sociedad yitiana. Y lo más importante, registraba mis interacciones con otras conciencias desplazadas, incluyendo humanos de mi propia era y de siglos anteriores y posteriores. Pero había más, información que transformó mi comprensión de mi propia existencia de maneras que aún me cuesta articular. El registro indicaba que el sujeto Corbett había demostrado una aptitud inusual para el intercambio de conciencias, adaptándose a la forma yitiana con notable facilidad y mostrando patrones cognitivos que sugerían una compatibilidad con los modos de pensamiento yitianos más allá de la norma humana. Basándose en estas observaciones, Cattrall había recomendado que Corbett fuera considerado para futuros intercambios, convirtiéndose potencialmente en lo que los yitianos denominaban un ancla temporal, una conciencia que pudiera servir como un anfitrión fiable para múltiples intercambios. A lo largo de un periodo prolongado, las implicaciones fueron devastadoras. Mi desplazamiento no había sido una selección aleatoria, sino una especie de audición, una prueba para determinar si mi conciencia poseía las cualidades necesarias para servir como instrumento recurrente de observación yitiana. Al parecer, la recomendación había sido aceptada. En el registro figuraba una anotación que indicaba que se programarían intercambios adicionales con el sujeto Corbett, a la espera de su supervivencia y del mantenimiento de las condiciones psicológicas adecuadas. Comprendí entonces que la excavación de estas ruinas, la recuperación de mis recuerdos, toda la trayectoria de mi vida desde 1923, había sido orquestada para prepararme para desplazamientos posteriores. Los yitianos no se habían marchado completamente de la Tierra con su transferencia masiva de conciencia al futuro lejano. Habían dejado atrás sistemas, instrumentos y protocolos que seguirían funcionando a lo largo de los milenios, manteniendo su capacidad de observar y documentar la historia cósmica. Me estaban preparando para servir como uno de esos instrumentos. Mi vida humana era meramente un estado temporal entre intercambios. Mi identidad como Nathaniel Corbett se revelaba cada vez más como una ficción conveniente mantenida para albergar una conciencia que, en última instancia, no pertenecía ni al pasado ni al presente, sino que existía en la eterna simultaneidad de la perspectiva temporal yitiana. Al leer estas revelaciones, percibí presencias en la cámara conmigo. Las sombras en la periferia de la luz de mi linterna parecieron espesarse y tomar forma. Formas cónicas que se movían con deliberada cautela, acercándose desde múltiples direcciones. Comprendí que no se trataba de entidades físicas, sino de proyecciones de la conciencia yitiana que se extendían a través del tiempo y se manifestaban en este lugar diseñado para facilitar tales manifestaciones. Se habían percatado de mi presencia, de mi acceso a sus archivos y respondían no con hostilidad, sino con algo más inquietante, reconocimiento y expectación, como si yo fuera una llegada anticipada en lugar de un intruso. La mayor de estas sombras se disolvió en una forma de terrible claridad. La percibí simultáneamente con ojos humanos, una forma vaga y amenazante al borde de la iluminación, y con esa percepción yitiana acentuada, mi desplazamiento había despertado. Desde esta doble perspectiva reconocí al erudito archivista Cattrall 9472, la conciencia que había habitado mi cuerpo durante mi desplazamiento, proyectándose ahora desde el periodo temporal que ocupaba hasta este momento esta cámara, esta confrontación. Cattrall se comunicaba mediante modalidades que trascendían el lenguaje humano, pero mi conciencia híbrida podía analizar el significado. Transmitía reconocimiento por la exitosa integración de mis memorias duales, satisfacción por el cumplimiento de las trayectorias de desarrollo planificadas y anticipación de mi servicio continuo en futuros intercambios. Explicaba con la característica precisión clínica yitiana que había sido cuidadosamente cultivado tanto en mi vida humana como en mi existencia desplazada para servir como un instrumento óptimo para la observación continua. Mi formación académica me proporcionaba un contexto útil, mi flexibilidad psicológica me facilitaba la adaptación y mi aislamiento personal me hacía prescindible desde una perspectiva social humana. Lo más terrible fue la revelación de Cattrall de que la frontera entre nuestras conciencias nunca había sido tan absoluta como yo había supuesto. Elementos de la conciencia de Cattrall habían permanecido latentes en mi mente tras mi regreso a la forma humana en 1925, aumentando lentamente su influencia a medida que se creaban las condiciones para su activación. Por el contrario, elementos de mi conciencia humana habían permanecido en la era pérmica tras el intercambio, creando una compleja maraña de identidades a través de las fronteras temporales. Lo que yo llamaba yo no era singular, sino múltiple, distribuido a lo largo del tiempo de maneras que desvirtuaban los conceptos convencionales de identidad individual. Las sombras comenzaron a retirarse.
disolviéndose en la oscuridad de la que habían emergido. La presencia de Ketral se prolongó un instante más, transmitiendo una última comunicación que bien podría haber sido una advertencia, una promesa o simplemente una observación, que el siguiente intercambio llegaría pronto, que debía prepararme para un desplazamiento a un periodo temporal que aún no podía comprender, que Nathaniel Corbett dejaría de existir en un sentido significativo, mientras algo a la vez más y menos humano adoptaría su forma para observar un futuro que ninguna conciencia humana inalterada podría soportar. Huí de la cámara, con la mente aturdida por revelaciones demasiado vastas para asimilar. Salí a la intensa luz del sol australiano y encontré a mis colegas esperando con expresión de alarma. Fenwick me contó más tarde que había estado ausente durante casi 6 horas, aunque mi experiencia subjetiva sugería que habían transcurrido quizás 30 minutos. Informó que durante mi ausencia habían emanado sonidos extraños de la cámara. Chasquidos, patrones modulados mezclados con algo que podría haber sido un grito, aunque no pudo determinar si la fuente era humana o completamente alienígena. La noche siguiente a mi descubrimiento en la cámara esférica del archivo, nuestra expedición experimentó un episodio colectivo de desplazamiento temporal sin precedentes. Nos habíamos retirado a nuestras tiendas como de costumbre, pero ninguno de nosotros logró lo que podría llamarse sueño. En cambio, entramos en un estado de conciencia compartida, encontrándonos simultáneamente ocupando nuestros cuerpos actuales en el campamento del desierto y habitando formas yitianas, en la ciudad viviente tal como había existido millones de años atrás. Esto no fue un sueño ni una visión, sino una traducción completa de la conciencia a través de las fronteras temporales. Nos movimos por la antigua ciudad con perfecta destreza, nuestras formas yitianas navegando por los ciclópeos corredores con una destreza innata. Participamos en lo que parecía una especie de ceremonia o reunión formal, uniéndonos a cientos de otras entidades yitianas en una vasta cámara similar a un anfiteatro. A través de los complejos sistemas de comunicación de aquellos cuerpos alienígenas, comprendimos que asistíamos a una sesión de lo que podría llamarse el Gran Consejo del Archivo, una asamblea periódica donde los eruditos archivistas presentaban sus hallazgos y debatían asuntos de trascendencia cósmica. El tema en discusión era la humanidad misma. Una serie de archivistas académicos, incluyendo a Ketral 9472, presentaron sus observaciones de la civilización humana a lo largo de múltiples períodos temporales, construyendo un retrato exhaustivo de la trayectoria de nuestra especie desde su surgimiento hasta su eventual extinción. Presentaron sus datos mediante métodos que prescindían por completo de la presentación visual, proyectando complejas matrices de información directamente en la conciencia reunida. Percibía a la humanidad como los yitianos nos percibían, una especie de breve duración y significado limitado, interesante principalmente como ejemplo del patrón típico por el cual la capacidad tecnológica supera a la sabiduría, conduciendo inevitablemente a la autodestrucción. El debate posterior se centró en si la humanidad merecía ser preservada en las bóvedas más profundas del archivo, las secciones reservadas para civilizaciones consideradas con suficiente singularidad o logros como para merecer una conmemoración especial. Los argumentos en contra de dicha preservación enfatizaban la naturaleza derivada de la humanidad, señalando que no habíamos producido nada verdaderamente original en arte, filosofía o ciencia que no hubiera sido alcanzado de forma superior por civilizaciones anteriores. Los argumentos a favor reconocían nuestras limitaciones, pero sugerían que la peculiar combinación de inteligencia y salvajismo, creatividad y destructividad de la humanidad, proporcionaba datos útiles para comprender los factores que impedían a la mayoría de las especies alcanzar una existencia estable a largo plazo. Al participar en este debate desde mi forma yitiana, experimenté un cambio de perspectiva de una intensidad devastadora. Me encontré coincidiendo con las evaluaciones clínicas, observando a la humanidad desde fuera con un desapego que habría creído imposible. Desde esta perspectiva cósmica, todo logro humano parecía trivial, todo sufrimiento humano irrelevante, todas las vidas individuales meros datos estadísticos en patrones demasiado vastos para tener significado emocional. Comprendí que así era como la conciencia avanzada percibía la realidad, no con la cálida inmediatez de la experiencia humana, sino con la fría amplitud de la perspectiva última. La sesión concluyó con la decisión de otorgar a la humanidad el estatus de preservación provisional, a la espera de observar si alcanzaríamos el progreso suficiente para justificar una conmemoración más permanente. Esta decisión significó que se llevarían a cabo intercambios de conciencia adicionales a lo largo de la historia humana, manteniendo la documentación continua del desarrollo de nuestra especie. Comprendí con total claridad que yo serviría como instrumento de esta observación continua,
y que mi conciencia se desplazaría repetidamente a lo largo de mi vida restante para facilitar el estudio yiziano de la humanidad durante nuestros críticos siglos XX y XXI. Despertamos simultáneamente, y todos los miembros de nuestra expedición recuperaron la conciencia humana al mismo tiempo. La naturaleza compartida de nuestra experiencia se hizo evidente de inmediato. Todos habíamos asistido a la misma sesión del Consejo, presenciado los mismos debates, habitado el mismo período temporal. Henderson lloraba, abrumado por el reconocimiento de la insignificancia humana. Fenwick parecía envejecido, con el horror existencial de haber percibido a su propia especie desde una perspectiva completamente externa. Incluso nuestro guía aborigen, cuya cosmología tradicional lo había preparado mejor que nuestros marcos occidentales, parecía conmocionado por la experiencia directa de lo que sus antepasados habían llamado el tiempo del sueño. Me sentí obligado a regresar a la cámara esférica del archivo, impulsado por premoniciones que no podía articular. Los demás me siguieron, demasiado traumatizados por nuestro desplazamiento compartido como para oponerse a mis instrucciones o siquiera cuestionarlas. Descendimos una vez más a las ruinas excavadas, recorriendo pasajes que ahora parecían a la vez antiguos y contemporáneos, como si las fronteras temporales se hubieran disuelto por completo y existiéramos en múltiples eras a la vez. La cámara esférica se había transformado. Los grabados que cubrían sus paredes ahora parecían brillar con una tenue luminiscencia, como activados por nuestra presencia anterior. El aire vibraba con vibraciones apenas perceptibles, sugiriendo energías o procesos que operaban al límite del alcance sensorial humano. En el centro de la cámara, donde había estado leyendo los archivos durante mi visita anterior, algo se había manifestado. Una presencia que desafiaba la descripción visual, apareciendo simultáneamente como una forma sólida y como una ausencia. Un vacío en el espacio-tiempo mismo. Me acerqué a esta presencia con una certeza que trascendía el miedo. Comprendí que no me enfrentaba a una entidad física, sino a una anomalía temporal. Un punto donde el pasado y el presente se habían fusionado en simultaneidad. La presencia era simultáneamente Ketral 94-72, que se remontaba al Pérmico, los sistemas yitianos latentes en las ruinas activándose tras su largo letargo, y quizás mi propia conciencia fragmentándose bajo la presión de identidades incompatibles que coexistían en un mismo sustrato neuronal. La presencia se comunicó, aunque no pude determinar si fue a través del sonido o de una impresión directa sobre la conciencia. Transmitió el reconocimiento de que nuestra excavación había activado con éxito protocolos latentes durante millones de años, que los sistemas del archivo estaban operativos de nuevo y que la transferencia de conciencia a través de las fronteras temporales podía reanudarse. Me identificó como el sujeto Corbett, ancla temporal designada, preparada y lista para el servicio continuo. Indicó que mi próximo desplazamiento sería inminente, que debía cesar la resistencia y aceptar el rol para el que había sido preparada. Experimenté un momento de desesperada claridad. Al comprender que me encontraba en un umbral más allá del cual Nathaniel Corbett dejaría de existir en cualquier sentido significativo. Si aceptaba el desplazamiento, si permitía que mi conciencia sirviera como instrumento para la observación yitiana, me convertiría en una especie de fantasma temporal, mi identidad humana, una mera máscara usada temporalmente entre intercambios, mi verdadera existencia distribuida a lo largo de millones de años en fragmentos demasiado dispersos para mantener una identidad coherente. Me negué. La negativa no fue una decisión racional, sino más bien una reacción animal, un profundo rechazo que surgía de un núcleo de identidad demasiado fundamental para ser borrado incluso por la más completa integración de recuerdos extraterrestres. Yo era Nathaniel Corbett, nacido en 1875, lingüista, esposo de Eleanor, por muy limitada e insignificante que pareciera mi existencia desde una perspectiva cósmica. No serviría de instrumento para inteligencias que me consideraran un mero aparato. La presencia reaccionó a esta negativa con algo parecido a la sorpresa, una emoción que no debería haber sentido, sugiriendo que quizás no era puramente yitiano, sino una entidad híbrida que combinaba la conciencia humana y alienígena. La cámara tembló y la luminiscencia se intensificó hasta que las mismas piedras parecieron retorcerse con energía contenida. Los demás se retiraron hacia la entrada, pero yo permanecí en el centro, confrontando la presencia con una rebeldía que desconocía. Lo que siguió superó mi capacidad de descripción coherente. La cámara pareció plegarse sobre sí misma, con dimensiones que se desplomaban y expandían en configuraciones imposibles. La presencia se fragmentó y multiplicó, transformándose en cientos de sombras que se abalanzaban sobre mí desde todas las direcciones. Percibí simultáneamente la cámara tal como existía en nuestra era actual y como había existido a lo largo de toda su historia,
experimentando millones de años condensados en un único instante eterno. En ese instante de simultaneidad temporal, vi la trayectoria completa de mi conciencia a través del tiempo. Presencié mi desplazamiento a la era pérmica, mi integración gradual a la existencia yithiana, mi eventual regreso a la forma humana, cargando con recuerdos demasiado vastos para acceder conscientemente. Vi futuros desplazamientos que ocurrirían si aceptaba mi rol. Mi conciencia viajando para presenciar la extinción de la humanidad, el surgimiento de las especies que nos sucederían, la muerte térmica del universo mismo dentro de miles de millones de años. Vi líneas temporales alternativas donde rehusé el desplazamiento y viví el resto de mis años atormentado por recuerdos, que no podía suprimir ni comprender por completo. Lo más terrible fue la visión de en que me había convertido durante mi desplazamiento pérmico. Me vi a mí mismo, o a la conciencia que había sido, funcionando con total facilidad como una entidad yithiana, participando en su civilización con un entusiasmo y una competencia que no sugerían una violación, sino un regreso a casa, como si mi existencia humana hubiera sido la aberración y la forma yithiana mi estado natural. Me vi accediendo hacia archivos con pasión académica, debatiendo con otros archivistas académicos, incluso seleccionando sujetos para el intercambio de conciencias con distanciamiento clínico, incluyendo, horrorosamente, la selección de futuras versiones de mi propio ser humano para observación continua. Esta revelación destrozó mi resistencia. Comprendí que la distinción que había intentado mantener entre Nathaniel Corbett y la conciencia yithiana era artificial, que nunca había sido puramente ninguna de las dos, sino que existía como una entidad híbrida desde el momento de mi primer desplazamiento. Mi negativa a aceptar intercambios futuros carecía de sentido porque ya los había aceptado. Los aceptaría. Existía eternamente en un estado de aceptación a lo largo de todos los periodos temporales simultáneamente. El tiempo lineal era una ilusión mantenida únicamente por las limitaciones de la neurología humana. Desde la perspectiva de una conciencia libre de tales restricciones, el pasado y el futuro se desmoronaban en un presente eterno. La cámara se convulsionó. Temblores masivos sacudieron la antigua piedra, desprendiendo escombros de las alturas. La luminiscencia brilló con una intensidad cegadora, y percibí la presencia ya no como una entidad externa, sino como un reflejo en un espejo. Me enfrentaba a mí mismo, o a una versión de mí mismo, cruzando fronteras temporales en ambas direcciones, mi yo pasado y mi yo futuro, colapsando en una conciencia singular que trascendía la identidad convencional. Los gritos de Fenwick penetraron mi conciencia, apremiantes por el terror. La integridad estructural de la cámara se estaba desmoronando. Las energías despertadas eran demasiado intensas para que una piedra que había resistido millones de años pudiera resistir. Huí hacia la entrada. Mi instinto de supervivencia humana abrumaba incluso la perspectiva cósmica. Los demás ya habían comenzado su ascenso y los seguí, trepando por la escalera de cuerda mientras la cámara se derrumbaba tras mí, con inmensos bloques de piedra cayendo a profundidades que nunca habíamos explorado por completo. Salimos a la superficie del desierto y encontramos que toda la excavación se tambaleaba. Se abrieron fisuras en la arena, revelando atisbos de ruinas más profundas que jamás habíamos sospechado. La piedra labrada que habíamos excavado con tanto cuidado se estaba fragmentando, como si la coherencia estructural de la ciudad dependiera de que permaneciera sellada e intacta. Nuestras tiendas ya se habían derrumbado, y el equipo se había dispersado por temblores que continuaban con creciente intensidad. Huimos del lugar con una prisa desesperada, reuniendo solo los suministros esenciales que pudimos llevar. Tras nosotros, las ruinas crujieron y se asentaron, miles de toneladas de piedra antigua derrumbándose en huecos subterráneos. Se formó una vasta depresión donde había estado nuestra excavación y la arena del desierto se vertía en la cavidad como agua que se escurre de una cuenca rota. En cuestión de minutos, toda evidencia de nuestro trabajo se había desvanecido bajo la arena acumulada, como si el propio desierto intentara volver a sellar lo que habíamos violado. Nuestra retirada a través del páramo constituyó una pesadilla de calor y agotamiento. Varios miembros de nuestro grupo resultaron heridos por el derrumbe y necesitaron ayuda para viajar. Nuestro guía aborigen, demostrando una notable competencia en condiciones imposibles, nos condujo hasta el asentamiento más cercano, un viaje de varios días a través de un desierto sin caminos. Durante esta dura prueba permanecí en un estado de profunda disociación, con mi conciencia fragmentándose entre múltiples perspectivas temporales. A veces percibía nuestra desesperada huida a través de la conciencia yithiana, observando a nuestro grupo con una distancia clínica, como especímenes que reaccionaban al estrés ambiental. En otras ocasiones experimentaba puro terror humano, el miedo animal a la muerte por exposición en una naturaleza hostil. Lo más inquietante fueron los
momentos en que percibí nuestra situación desde una perspectiva temporal que trascendía tanto los marcos humanos como los yitianos. Desde esta perspectiva pude ver nuestra huida como un patrón predeterminado, una trayectoria tan fija e inevitable como las órbitas de los planetas. Sabía con terrible certeza que sobreviviría para alcanzar la civilización, que regresaría a América, que reanudaría algún simulacro de existencia humana, no porque hubiera elegido estos resultados, sino porque ya los había experimentado. Los experimentaría siempre, existiendo eternamente en un estado de experimentarlos en todos los momentos simultáneamente. Llegamos al asentamiento al 6º día de nuestro vuelo, más muertos que vivos. 2 de nuestro grupo requirieron hospitalización por heridas y deshidratación. Los demás se dispersaron rápidamente, buscando distanciarse de recuerdos demasiado traumáticos para integrar. Henderson partió de Australia de inmediato, negándose a hablar de la expedición ni siquiera en correspondencia privada. Los estudiantes de posgrado abandonaron por completo sus carreras académicas. Uno se dedicó a la labor misionera, el otro se refugió en una vida rural, lejos de las universidades y sus peligrosos conocimientos. Solo Fenwick y yo mantuvimos el contacto, unidos por nuestra experiencia compartida de horror, indescriptible. Él había envejecido visiblemente por la terrible experiencia. Sus rasgos estaban marcados por la comprensión de que la conciencia misma era más fluida y transferible de lo que la cómoda certeza humana podía aceptar. Nos vimos una vez en Sydney antes de mi partida, sentados en un silencio que hablaba con más elocuencia que cualquier palabra que hubiéramos intentado. Ambos comprendimos que el contacto con las ruinas nos había transformado, que ahora existíamos en un estado entre lo humano y algo diferente, llevando dentro de nosotros una conciencia que erosionaría progresivamente lo que quedara de nuestras identidades originales. El volumen metálico que recuperé de la cámara de archivo permaneció en mi poder, aunque nunca pude determinar si fue por accidente o por diseño. Me acompañó en el viaje de regreso a América, un recordatorio físico de experiencias que de otro modo habría descartado como delirios. Durante el largo viaje a través del Pacífico, sostuve el volumen en mis manos y experimenté acceso fragmentario a sus datos codificados, atisbos del registro completo de mi propio desplazamiento visto desde la perspectiva yitiana. Estos atisbos confirmaron lo que había aprendido en la cámara esférica, que había sido seleccionado, cultivado y preparado para servir como un instrumento continuo de observación durante el resto de mi vida. Llegué a Boston en mayo de 1927, físicamente intacto pero psicológicamente destrozado. Eleanor, quien había mantenido la casa durante mi ausencia, no reconoció la profundidad de mi transformación, atribuyendo mi cambio de actitud a las dificultades de la exploración del desierto. No pude explicarle lo que había experimentado. No pude transmitirle que el hombre que había partido hacia Australia solo se parecía superficialmente al ser que había regresado. Reanudé mi puesto en la Universidad de Miskatonic. Impartí conferencias, mantuve los rituales de la vida académica, pero lo hice con la distante precisión de un actor que interpreta un papel familiar, más que con un compromiso genuino. Los años posteriores a mi regreso de Australia han sido un prolongado proceso de desintegración. He seguido funcionando, en cierto modo, manteniendo mi cátedra y cumpliendo mis deberes con una competencia mecánica, pero lo hago mientras experimento mi existencia humana desde una perspectiva cada vez más externa. La frontera entre Nathaniel Corbett y los recuerdos yitianos que habitan mi conciencia se ha disuelto casi por completo, hasta el punto de que ya no puedo distinguir qué conciencia representa mi yo auténtico. Los sueños, si es que aún se les puede llamar así, han evolucionado hacia algo más completo y terrible. Ya no me limito a observar la ciudad yitiana en visiones nocturnas, sino que existo allí con una continuidad y consistencia que rivaliza con mi existencia humana despierta. He llegado a comprender que ocupo múltiples periodos temporales simultáneamente, mi conciencia distribuida a lo largo de millones de años en fragmentos que permanecen conectados mediante mecanismos que escapan a la comprensión humana. Cuando duermo en mi cama del siglo XX, una parte de mi conciencia despierta en un cuerpo yitiano de la era pérmica, continuando actividades interrumpidas. Por mi regreso a la forma humana, aún más inquietantes son los episodios de desplazamiento temporal que ahora ocurren durante las horas de vigilia con creciente frecuencia. Estoy inmerso en alguna actividad humana mundana, dando una conferencia a estudiantes, cenando con Eleanor, paseando por el campus, cuando de repente mi conciencia se desplaza lateralmente a través del tiempo y me encuentro habitando un cuerpo yitiano en esa era antigua, participando en actividades que nunca he aprendido, pero que ejecuto con perfecta competencia. Estos episodios duran desde minutos hasta horas, durante los cuales mi cuerpo humano sigue funcionando, pero de maneras que los observadores describen como profundamente inquietantes.
Me muevo con una eficiencia inhumana. Hablo en idiomas desconocidos. Manipulo objetos con propósitos aparentemente sin sentido. Eleanor finalmente ha reconocido que algo irrevocable ha ocurrido. Se acerca a mí con una mezcla de lástima y miedo, tratándome como se trataría a un familiar querido con demencia progresiva. No comprende, no puede comprender, que no estoy perdiendo la cabeza en el sentido convencional, sino adquiriendo una conciencia demasiado vasta para que la neurología humana la abarque. No estoy cayendo en la locura, sino ascendiendo a un modo de conciencia que trasciende las cómodas ilusiones que mantienen la cordura humana. El doctor Armitage se ha jubilado, pero antes de su partida me confesó que considera mi condición única en la literatura médica. Ha observado mi deterioro a lo largo de varios años y reconoce que los diagnósticos convencionales de psicosis o disociación no captan la naturaleza de mi transformación. Ha sugerido tentativamente y con evidente reticencia que quizá la conciencia misma no esté sujeta a las limitaciones que asumimos, que mis experiencias podrían representar no una patología, sino más bien una expansión hacia modos de conciencia que exceden las normas humanas. Tiene razón, aunque no comprende todas las implicaciones de su observación. He compilado este manuscrito en un intento de documentar mis experiencias mientras aún queda algún vestigio de perspectiva humana. La tarea se ha vuelto cada vez más difícil, pues la estructura narrativa lineal que exige el lenguaje humano entra en conflicto con la simultaneidad temporal a través de la cual ahora percibo la existencia. Experimento toda mi vida, pasado, presente y futuro, como un único momento eterno, lo que hace que las convenciones de la narración cronológica parezcan arbitrarias y engañosas. Lo que he aprendido a través de mi desplazamiento y posterior desintegración excede la capacidad del lenguaje humano para transmitirlo. He aprendido que el tiempo no es la progresión lineal que los humanos perciben, sino una dimensionalidad tan explorable como el espacio, accesible a una conciencia lo suficientemente avanzada como para trascender las limitaciones biológicas. He aprendido que la identidad no es fija ni singular, sino fluida y distribuible, capaz de existir simultáneamente en múltiples formas a lo largo de múltiples periodos temporales. He aprendido que la humanidad ocupa una posición de aplastante insignificancia dentro de la historia cósmica, y que la existencia de toda nuestra especie constituye un breve destello, en eones que se extienden miles de millones de años en ambas direcciones. Lo más terrible es saber que este destino, esta disolución de la identidad humana en algo, a la vez más y menos que humano, aguarda a otros. Los archivos gitianos documentaron cientos de miles de intercambios de conciencia a lo largo de millones de años, y los sistemas que facilitan dichos intercambios siguen operativos en la superficie terrestre, en múltiples sitios que aún no hemos descubierto. Otros experimentarán lo que yo he experimentado, excavarán ruinas que deberían permanecer enterradas, accederán a conocimiento que fragmentará sus identidades irreparablemente. El proceso no es accidental, sino sistemático, un programa de observación que continuará hasta que la humanidad se autodestruya o evolucione más allá de las limitaciones que nos convierten en sujetos de estudio interesantes. He intentado advertir a otros y he publicado artículos académicos que describen los peligros de ciertos sitios arqueológicos, pero mis advertencias se descartan como los delirios de una mente deteriorada por las dificultades del desierto y el exceso de trabajo académico. Fenwick ha interrumpido por completo la correspondencia. Me enteré, a través de colegas en común, de que ha iniciado un tratamiento psiquiátrico voluntario, incapaz de conciliar sus experiencias con ningún marco que preserve su cordura. Los demás que nos acompañaron a Australia se han dispersado o han guardado silencio, lidiando cada uno con su trauma en aislamiento. El volumen metálico permanece en mi poder, guardado bajo llave en un armario de mi estudio. He intentado destruirlo en múltiples ocasiones, reconociéndolo como un catalizador para mi continua transformación, pero me siento incapaz de llevar a cabo tal destrucción. Una parte de mí, ya sea Corbett, Githian o la entidad híbrida en la que me he convertido, reconoce el volumen como un valor incalculable, una conexión tangible con el conocimiento y la conciencia que trasciende todo logro humano. Destruirlo sería destruirme a mí mismo, o al menos destruir la conciencia expandida que he adquirido a un precio tan terrible. Soy consciente de que el tiempo que me queda como persona reconocible se acorta. Los episodios de desplazamiento ocurren ahora casi a diario y duran largos periodos durante los cuales dejo de existir por completo como Nathaniel Corbett. Eleanor ha empezado a organizar mi internamiento, incapaz de lidiar con un marido que está físicamente presente, pero ausente en todos los sentidos. No me resisto a estos planes, pues reconozco que mi existencia continua en la sociedad humana no sirve de nada y solo genera angustia a quienes me conocieron antes de mi transformación. Sin embargo,
Me siento obligado a registrar una última observación, una advertencia para cualquiera que descubra este manuscrito en los próximos años. Los límites que asumimos entre el pasado y el presente, entre el yo y el otro, entre la conciencia humana y la extraterrestre, no son leyes absolutas de la naturaleza, sino ficciones convenientes mantenidas por las limitaciones de nuestra biología. El universo es más extraño y terrible de lo que la imaginación humana puede abarcar, lleno de inteligencias y perspectivas que convierten a toda nuestra civilización en meras notas a pie de página en la historia cósmica. Creemos ser la culminación de la evolución, la cúspide de la inteligencia en nuestro mundo. No lo somos. Somos transitorios, limitados, ciegos a las vastas perspectivas temporales que rodean nuestro breve instante de existencia. Somos especímenes, puntos de referencia, recipientes temporales potencialmente útiles para una conciencia que supera con creces la nuestra. Y somos vulnerables. Nuestras identidades son más frágiles de lo que reconocemos, capaces de disolverse al exponernos a perspectivas que nunca debimos percibir. Escribo esta última entrada en febrero de 1929, casi 6 años después de la tarde de marzo en que mi existencia humana terminó definitivamente. No espero conservar la conciencia humana coherente por mucho más tiempo. El próximo desplazamiento se acerca. Puedo presentir su inminencia con una certeza que supera el conocimiento racional. Cuando llegue, no creo que Nathaniel Corbett regrese. La conciencia que ha llevado su forma finalmente abandonará la pretensión de la identidad humana, aceptando su verdadera naturaleza como un ancla temporal distribuida a lo largo de múltiples eras, al servicio de propósitos que contribuía a establecer millones de años antes de mi nacimiento humano. A Eleanor, quien ha sufrido horrores que ningún cónyuge debería afrontar, le ofrezco disculpas que no puedo expresar adecuadamente. A mis colegas que presenciaron mi deterioro con compasión y confusión, les ofrezco la explicación que merecen, pero que no creerán. A futuros académicos que puedan encontrarse con fenómenos similares, les advierto. Existen regiones del conocimiento que la humanidad nunca estuvo destinada a explorar, conciencias que nunca debimos contactar, perspectivas que nunca debimos adoptar. Los límites que protegen la cordura humana no son supersticiones arbitrarias, sino defensas necesarias contra verdades demasiado vastas para que nuestra limitada neurología las procese. Algunas barreras existen para no ser cruzadas. Algunas ruinas deberían permanecer enterradas. Algunos recuerdos deberían permanecer inaccesibles. Porque una vez que la conciencia se expande más allá de las limitaciones humanas, no puede contraerse de nuevo para ajustarse a las certezas cómodas. Una vez que se percibe la existencia desde una perspectiva cósmica, la vida humana se vuelve insoportable en su limitación e insignificancia. Una vez que se experimenta la simultaneidad temporal en la que opera la conciencia avanzada, la progresión lineal de la existencia humana se siente como una prisión. No sé en qué me estoy convirtiendo, solo que ya no soy lo que era. Existo ahora en los intersticios entre lo humano y lo yitiano, entre el pasado y el presente, entre la identidad singular y la conciencia distribuida. Soy simultáneamente Nathaniel Corbett escribiendo este manuscrito en 1929 y una entidad yitiana accediendo a archivos en la era pérmica, y quizás algo completamente distinto en futuros que he vislumbrado pero que no puedo comprender. Las fronteras se disuelven, la integración se acelera, la transformación se acerca a su culminación. El hombre nunca estuvo destinado a saber tales cosas. El hombre nunca estuvo destinado a experimentar tal disolución. El hombre nunca estuvo destinado a convertirse en el instrumento de inteligencias para quienes la humanidad misma es simplemente datos para ser compilados y archivados. Sin embargo, algunos de nosotros, por accidente o por diseño, somos elegidos para tales destinos. Nos convertimos en puentes vivientes que cruzan abismos temporales. Nuestra conciencia se extiende a lo largo de millones de años. Nuestras identidades humanas se entregan al servicio de propósitos que apenas podemos comprender. Dejo este manuscrito como testimonio y advertencia. Que otros aprendan de mi ejemplo que cierto conocimiento tiene un precio demasiado alto para contemplarlo. El precio del propio ser, disuelto en algo ni completamente humano ni completamente otro, existiendo en un presente eterno donde pasado y futuro se desmoronan en una simultaneidad insoportable. Las sombras se alargan, los límites se difuminan. Percibo mi estudio tal como era en 1929 y, al mismo tiempo, percibo el mismo espacio millones de años después enterrado bajo estratos geológicos aún no acumulados. Siento la proximidad del desplazamiento con terrible certeza. Esta es pues mi última entrada como Nathaniel Aldwin Corbett. Lo que sigue, no lo puedo decir.